Herramientas para afrontar los efectos de la violencia en México en contextos educativos. Presenta Javier Carvajal, Andrea Corres, Andrea Serrano, estudiantes de la Maestría en Educación para la Ciudadanía, Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Es usted docente y ha tenido casos de estudiantes que han sufrido de cerca la violencia en la que México actualmente se encuentra? El conflicto violento en México se ha agudizado en los últimos años, empezando significativamente en estados como Chihuahua, Nuevo León y Michoacán. Más recientemente ha golpeado entidades de Guanajuato como Salamanca y Celaya. Esta creciente violencia tiene diferentes orígenes y lecturas. Más allá de esto, el propósito de este video es acercar a las personas que laboran en el contexto educativo una serie de herramientas para auxiliar, acompañar, comprender y o canalizar a las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país. Para proporcionar estas herramientas, comentaremos el caso de un estudiante detectado por una docente a nivel secundaria en el estado de Guanajuato. Dicho estudiante presenció el asesinato violento de un familiar directo. Nos basamos aquí en conocimiento académico e información proporcionada de primera mano por dicha docente. Síntomas biopsicosociales en personas víctimas de violencia. Joaquín Zamuaya nos señala que existen efectos en el empobrecimiento de ciertas virtudes humanas a consecuencia de eventos violentos, como son incapacidad de pensar lúcidamente y una actitud predominantemente defensiva, lo cual tendrá efectos en la forma de relacionarse con sus compañeros y compañeras, pero también en la capacidad de concentración en procesos más complejos de pensamiento. Incapacidad de comunicarse con verosidad y con la verdad. Existen miedos y actitudes de desconfianza que hacen difícil decir la verdad a riesgo de padecer más violencia. Insensibilidad ante el sufrimiento del otro, así como para sentir empatía, lo cual puede generar violencia escolar. Falta de esperanza, reflejada en la dificultad para ver alternativas a su realidad. Desatención selectiva y aferramiento a prejuicios. Por ejemplo, prejuicios sobre ciertos grupos sociales, ya sea de un bando u otro de organizaciones delictivas, llegando a la deshumanización que justifica la venganza. Absolutización, idealización y rigidez ideológica. Puede suceder que por un lado idealicen a un grupo social o forma de pensar, mientras que los valores adherentes a estos grupos se ven como absolutos, presentándose una rigidez en la forma de pensar, sin espacio para el diálogo y debate de ideas. Escepticismo evasivo, cuando se niegan a la posibilidad de otros caminos que no sean violentos. Defensividad paranoide. Si bien hay razones para temer por su integridad, estar todo el tiempo en esta defensividad nubla el juicio e impide el aprendizaje. Sentimientos de odio y venganza, mismos que entorpecen su calidad de vida. De acuerdo con Margarita Mondaca, Joaquín Samayoa, Becker, Castillo, Gómez y Salamovich, estos son otros síntomas que también se pueden presentar. Confusión y negación. Bloqueo emocional cognitivo, que es la imposibilidad de afrontamiento. Los recuerdos son fragmentarios y difusos. Es frecuente un estado de despersonalización. Se evita el contacto con personas y objetos que recuerden al occiso, lo que puede llevar a un gran aislamiento. Aparecen conductas desorganizadas, que se expresan con frecuencia al inicio de las tareas. Manifiesta sentimientos y emociones como miedo, angustia, depresión, tristeza interminable, al igual que síntomas específicos como insomnio, reacciones psicosomáticas múltiples, como problemas digestivos y úlceras. De igual manera los brotes agresivos, confusiones en los roles, los cuadros de desorganización y desestructuración familiar. Son frecuentes las distorsiones perceptivas, que también generan temores a una pérdida de control y a la locura. Puede manifestarse también a través de los sueños, desplazamientos o sustituciones. Las repercusiones psicosociales de la violencia son las siguientes.
Arrebatamiento de la dignidad. Tiene que ver con la deshumanización que provoca la denigración y desvalorización de las personas que viven esta situación. Trauma psicosocial. Es el impacto de una herida o trauma que supone una fractura en la vida de las personas en relación con sus vínculos sociales. Depende del grado de implicación en el conflicto. Crisis. Experiencias estresantes y extremas. Situaciones límite que ponen en tensión todos nuestros recursos personales o colectivos para tratar de enfrentarlas. Duelo. Proceso de cómo las personas enfrentamos las pérdidas de seres queridos o vínculos significativos, así como objetos o el patrimonio. Trastornos psicosomáticos. Son enfermedades, fobias, parálisis o afectaciones físicas originadas por el conflicto. Desquiciamiento social. Hasta llegar a formas complejas de alienación psicóticas observadas en algunos jóvenes en poblaciones de conflicto. Militarización de la mente. Una ideología que valora positivamente la destrucción del otro. Quiebre narrativo y del proyecto de vida. Se coarta la narrativa personal dejando un hueco que marcará un antes y un después de la vida de la persona. Desvinculación colectiva. Se desorienta y encarece la sociabilidad cotidiana como producto de un alto grado de miedo y desconfianza interpersonal e interinstitucional. Pérdida del apuntalamiento. Produce pérdida de un lugar en el reconocimiento del otro, pérdida de un lugar en el mundo. En el caso del estudiante que la docente reporta, se observó lo siguiente. Agresividad con profesores al entablar conversaciones. Ausentismo escolar. Disminución en las calificaciones. Deja actividades o trabajos inconclusos. Bloqueo emocional cognitivo, es decir, hay actitudes y emociones negativas. Brotes agresivos con sus pares. Cuadros de desorganización y destrucción familiar. Olvido de tareas y materiales. Existe un clima de defensividad por parte de la madre. A pesar de que esto es totalmente comprensible, también existe una necesidad de pertenencia en su grupo de amigos, razón principal por la cual éste sigue asistiendo a la escuela. Es probable que si la situación económica empeora, ya que todo recae sobre la madre, el estudiante se vea forzado a dejar los estudios. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Potenciar cualidades de índole afectiva en el estudiante. Esforzarse por educar en la razón y no en la fuerza. Potenciar el desarrollo moral. Búsqueda de propósito, es decir, reforzar su grupo de apoyo. Evitar hacer juicios precipitados sobre el desempeño académico o conductual del alumno. Buscar espacios para el diálogo, por separado, con el alumno y su familiar. Buscar espacios para reforzar al alumno, tanto académicamente como socialmente. Diseñar actividades que motiven. De manera grupal, reflexionar sobre situaciones morales. En colectivo, crear o fomentar el cuidado dentro de la institución. Visualización del origen social del trauma y el conflicto, es decir, dimensionar el trauma desde su origen sociocultural y estructural más que de un origen privado. Legitimización a partir de los otros. Para evitar el percepticidio, es necesario romper el silencio y generar una escucha activa que dé lugar a lo sucedido. Una lluvia de ideas, entrevista dinámica, elaboración de dibujos, la escucha asertiva, la comunicación no violenta y dinámicas grupales de juego o movimiento pueden servir. Un esfuerzo serio y creativo de reeducación social que permita humanizar y desmilitarizar la mente. Educación sentimental, espiritual y de proyecto de vida pueden ir acompañadas de preguntas detonadoras de pensamiento crítico, creativo o de orientación vocacional. Generación de memoria colectiva y cultural. Pinta de murales, creación de canciones, poesía, cuentos, conmemoraciones, estatuas o elementos que permitan narrativizar, historizar y externalizar el conflicto social violento. Fundación de colectivos u organizaciones para el caso de estudiantes. Se pueden fundar consejos estudiantiles u organizaciones de padres de familias que hayan vivido situaciones similares. Asistencia a comunidades terapéuticas que tomen en cuenta la perspectiva social y política de los problemas. Gestión para la difusión de la problemática en medios de comunicación y el Estado. Puedan reconocer el conflicto,
Por ejemplo, a través de noticias veraces y por otro lado, que el Estado reconozca y brinde un apoyo institucional para reparar el daño. Algunas conclusiones. Este video tiene el objetivo de ser una herramienta pedagógica que ayude al profesorado en una intervención primaria. Casos particulares deben ser canalizados con profesionales de la psicología, medicina, psiquiatría y asesoría legal. Algunas actividades grupales e individuales que tengan el objetivo de hacer catarsis deben realizarse acompañadas de un profesional de la salud mental. Esto no quiere decir que toda la solución caiga en manos de los y las expertas. Es posible crear espacios para el diálogo y acompañamiento desde una pedagogía del amor y cuidado, en medio de una realidad violenta como la que nuestro país atraviesa.